Hoy vamos a hablar sobre un abono casero orgánico y natural para las plantas de orquídea. Aplica yogur griego natural a tus orquídeas y me querrás dar las gracias. El vídeo de hoy es especial ya que te voy a enseñar una sorpresa después de la introducción y esto seguro que te va a encantar. Además, también te voy a explicar cómo puedes hacer de un yogur griego natural un excelente abono para tus orquídeas. Pero ojo, muy importante que no sea light, ¿ves? Ese no nos sirve. O que tenga alguna sustancia, tampoco nos sirve. Tiene que ser un yogur griego natural, totalmente natural. Ese tampoco nos sirve, tiene que ser el natural, ¿vale? Bueno, tenerlo en cuenta. También quiero explicaros muy rápidamente los beneficios que va a aportar este yogur a nuestras orquídeas y decirte que no solo te va a servir para abono para las orquídeas, también te va a servir para el resto de las plantas. Lo que pasa que como las orquídeas son un tipo de planta más especiales, más específicos, pues les vamos a tratar pues con un cariño especial, ¿eh? Bueno, dicho esto, así que te recomiendo que veas este vídeo hasta el final, porque vas a ver todos los procesos por los que la orquídea va a pasar y si realmente vas a aplicar este bono a tus orquídeas, también obviamente las tuyas van a pasar por estos procesos que yo te voy a enseñar aquí y que vamos a ver en las mías. Además, es importante recalcarte todos los beneficios que va a tener el yogur griego natural a tus plantas de orquídea. Y no solo eso, sino que también te tengo que enseñar las dosis y cada cuánto tiempo deberás de aplicarlo. Porque es muy curioso cómo se queda el yogur griego natural pasados unos días, cómo se queda en la planta, en la orquídea. Vale, una vez dicho esto, muy buenas a todos, queridos y queridas espectadores. Recordaros que estáis en el canal de Flores y Mariposas y que dentro de muy poco tiempo vamos a estar viendo más vídeos acerca de abono que estoy segura que te van a interesar. Ya tenemos muchos abonos en el canal, incluso tenemos abonos de yogur líquido, pero bueno, vamos a seguir haciéndolos. Así que para no perdértelos, lo mejor es que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo, no te arrepentirás. Además es totalmente gratis, no tienes que hacer nada más. Al finalizar el vídeo, si te ha gustado, por favor déjame un me gusta a este vídeo que me ayuda mucho al canal. Un saludo y muchas gracias por tu colaboración. Orquídeas también, al final del vídeo te voy a dejar, como ya te he dicho antes, bueno, esos abonos especiales para las orquídeas, también. Bueno, y ya vamos a empezar explicando los beneficios que trae aplicar el yogur griego natural a nuestras orquídeas. Acordaros, natural. El yogur griego contiene la vitamina D y también contiene altísimas cantidades de calcio. Además, el yogur griego natural, que es importante recalcarlo, no solo tiene contenido en calcio, sino que también tiene altas cantidades de vitaminas, como por ejemplo son la vitamina B6 o la vitamina B12, que es beneficiosa también a la hora de aplicarla en nuestras plantas. Y también contiene altas cantidades de potasio. El truco está en que si mezclamos el calcio y el potasio, recordar que el potasio es beneficioso para las orquídeas para que florezcan y para el crecimiento, entonces vamos a obtener un buen abono para las orquídeas al mezclar estos dos componentes. Y es muy fácil porque los tiene el yogur griego natural, o sea que no tenemos que hacer nada específicamente. Resulta que el yogur griego también contiene magnesio y resulta curioso ver cómo el yogur griego se queda en las raíces de las orquídeas con el paso de los meses. Resulta que en lugar de desaparecer, sigue estando ahí. Este yogur también contiene fósforo, que es otro macronutriente que va a ayudar a las orquídeas a mantenerse verdes y va a ayudar también al crecimiento y a que no se marchiten. Y además también contiene muchas proteínas y probióticos, que esto va a beneficiar a las raíces. Bueno, en resumen, este abono de yogur griego es un abono de liberación lenta. Por lo tanto, lo vamos a tener que aplicar cada varios meses. Con lo cual los resultados pues los vais a ir viendo a largo plazo. Así que por favor, tener paciencia. Es cuestión de saber esperar para luego tener unos resultados maravillosos. Bueno, este es un abono que mejora la floración. Consigue que la planta viva más, o sea, que la orquídea sea más duradera.
Bueno, pues gracias al potasio y al fósforo, pues como os he dicho antes, a estos dos ingredientes combinados lo vamos a conseguir. Ahora vamos a ver cómo aplicarlo y cada cuánto tiempo aplicarlo y toda su evolución durante más de un año. Bueno, hasta ahora hemos utilizado fertilizantes líquidos de yogur, pero ahora lo vamos a intentar con sólido y vamos a añadir una cucharada pequeña, una cucharada de postre por planta. ¿Veis? Ahí ya está incorporada. En la descripción te voy a dejar algunos abonos que hemos hecho de yogur de estos líquidos, abono de yogur líquido. Y también te voy a dejar un par de abonos para orquídeas que van muy bien. En concreto, en este momento me estoy acordando de dos. Por ejemplo, mira, ahora estoy aplicando una cucharadita de yogur a otra orquídea, ¿veis? Ahí está el yogur griego. Bueno, que seguro que tenemos más de dos vídeos, pero en este momento me estoy acordando de dos, que uno es el del huevo y otro es el de los pozos del café. Y te voy a dejar los dos en la descripción. Y si me acuerdo de más, pues bueno, pues también más. Y si no, los miras en el canal, que tenemos muchos, ¿eh? Y ahora mismo vamos a seguir con el experimento de hoy, que ya estáis viendo en las imágenes. A ver, esperamos un poquito y después de 2 meses resulta que hemos aplicado el abono casero, resulta que se ha quedado totalmente duro y poco a poco se está desintegrando en la tierra, pero muy poco a poco. En la orquídea he notado que está un poquito más verde. Como os he dicho, el abono se ha quedado duro y adherido a las raíces. ¿Habéis visto eso blanco? ¿No? Pues era el abono, era el yogur. Seguimos esperando hasta pasados los 6 meses, porque ya con este tiempo todavía hemos visto las hojas verdes, pero nada más. Como podemos ver, ya el cambio es bastante notorio. ¿Veis cómo están las hojas de estupendas? ¿Con qué fuerza? Ya que la orquídea está comenzando a tener esas hojas nuevas. Y además tiene un color más verde y el tallo floral también está comenzando a brotar. Fijaros ahí en la imagen, no sé si lo veis bien, yo creo que sí, ¿no? He intentado que se vea desde cerca. Bueno, a ver si veis un poquito. El resultado es que el yogur griego sigue impregnado en las raíces, pero la planta pues empieza a brotar, o sea, va bien, no ha perdido el yogur y sigue y empieza a brotar. Recordar la dosis, hemos puesto una cucharada pequeña por planta. Y sobre todo que quede en contacto con las raíces. Así, de esta manera, en contacto con las raíces, poco a poco la planta va a ir cogiendo esos nutrientes que necesita. En otra orquídea lo que hice fue que en lugar de poner el yogur en contacto con las raíces, lo eché encima del sustrato de la orquídea y resulta que la planta no está cogiendo esos nutrientes. Por lo tanto, recordar poner una cucharadita de yogur en las raíces y vosotros veréis cómo va la planta, y si pasados los 6 meses creéis que todavía puede mejorar más, podéis volver a repetir la operación y añadir otra cucharadita. Fijaros qué color tienen las hojas, qué bonitas están. Deciros que una vez aplicado el yogur a la orquídea, no regar nunca por encima. Podéis echar un poquito de agua, pero no, hay que regarlo por abajo, De vez en cuando sí que le podemos echar un poquito, pero no. Lo importante es que le reguemos como deben regarse las orquídeas, por la parte de abajo, ¿vale? Ya que el yogur griego se va a ir secando y la raíz de ahí lo va a ir absorbiendo, pero nunca lo estoy regando por encima para que no me desaparezca, Lo que quiero es que tenga ahí y como es de liberación lenta, la planta va a coger lo que necesita. De esta forma, lo que he hecho yo es que, como he estado haciendo, me ha quedado parte del yogur ahí. Pero veis ahora qué flores más bonitas tienen. Es estupendo. Poco a poco veis que se queda así limpia. No queremos que la parte del tallo pues la asfixie en la parte del abono en el yogur griego. Así que vamos a esperar alrededor de 3 meses más. Y realmente veremos este abono, el resultado que ha tenido, ya que ahora estamos viendo las imágenes. Tiene una floración que es estupenda. Ya veis, es